Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar nuestra Raspberry Pi 3B Plus con un escáner vía protocolo de comunicación serial RS232. En un anterior video ya vimos cómo configurar el escáner para comunicarlo con una HMI Delta. También vimos cómo configurar nuestra Raspberry Pi para comunicarla con el software de Hércules. En esta ocasión vamos a utilizar un poco de ambos videos para poder realizar la interacción entre el escáner y nuestra Raspberry. El objetivo es enviar los datos leídos con nuestro escáner hacia la Raspberry Pi. Y bueno, aquí vemos una representación gráfica. Vamos a leer un código, ya sea de barras o código QR, y después lo enviaremos a nuestra Raspberry Pi para poder nosotros después interpretar ese dato, esa información. El equipo necesario es una Raspberry Pi 3B Plus, el software Codesys 3.5.16, importante, yo estoy utilizando vamos a utilizar un convertidor USB serial y después también ocupamos nuestro escáner DS3678. El conexionado, ¿cómo se realiza? Bueno, tenemos nuestra Raspberry Pi, vamos a utilizar un convertidor USB serial, pues el conector USB lo conectamos a nuestro puerto de nuestra Raspberry y el otro extremo, el DB9, si se fijan que es macho, lo vamos a conectar al conector DB9 de nuestro escáner, el cual es hembra, es decir, entonces lo vamos a conectar de manera directa. Este conector tiene un cable el cual termina en un RJ45 y se conecta en la base. El escáner que estamos utilizando es un escáner inalámbrico y después también tenemos que alimentarlo. Aquí tenemos un eliminador el cual después va a una toma de corriente. Después los pasos a seguir pues es configurar nuestro puerto USB de la Raspberry. En caso de que ustedes ya lo hayan hecho de algún video anterior, pues se pueden brincar este paso. Después vamos a realizar el programa en Codesys 3.5.16 utilizando la librería de Serial Communication y después vamos a configurar el escáner. Vamos a estar escaneando diferentes códigos para configurarlo y por último realizaremos las pruebas. Entonces los invito a ver el siguiente video, de verdad que es muy interesante. Vamos a realizar los pasos desde cero y en caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse, activar la campanita y también en caso de que les guste un like nos ayuda mucho. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero es abrir el software de BNC Viewer. Aquí yo ya tengo una ruta de la IP de la Raspberry, es 192.168.0.200. El nombre de usuario es Pi, yo le dejé el usuario por default y la contraseña también le dejé la que es por default, Raspberry. Le damos aquí en aceptar. En caso de que ustedes no sepan la IP o de que simplemente no hayan utilizado la Raspberry para poderla programar con Codesys, les dejaré en la parte superior el enlace del video en el cual desde cero vemos paso a paso cómo poder preparar nuestra Raspberry Pi para poderla utilizar con Codesys. Se los dejo en la parte de arriba para que vayan en caso de que no lo sepan. Lo primero, pues primero vamos a digamos actualizar nuestra Raspberry Pi. Para esto es necesario estar conectados a una red de internet, ya sea por Wi-Fi o por el cable de Ethernet. Y el siguiente paso es abrir el terminal. Vamos a ejecutar unos comandos. Yo aquí tengo un bloc de notas con los comandos que vamos a utilizar. Se los dejaré en la descripción para que ustedes vayan siguiendo los pasos. Simplemente aquí sería copiar y después vamos aquí a la terminal y ponemos pegar. Por último le damos enter para ejecutar el comando. Esto dependerá de qué tan desactualizada esté su Raspberry. Yo como este paso ya lo había hecho hace unos minutos, no me va a demorar tanto, pero la primera vez que lo hice sí se tardó algunos 3 o 4 minutos. Aquí por ejemplo ya terminó el update. Después vamos a darle un upgrade y esto recordemos es para que de alguna manera se instalen los drivers necesarios para poder utilizar nuestro convertidor USB serial. De lo contrario podemos llegar a tener algunos problemas. En este caso también ya se le hizo el upgrade. Por último tenemos que modificar un archivo
este es el archivo que tenemos que modificar, etc códices control.cfg. Vamos a copiar este comando, copiar sudo nano y todo digamos la ruta de donde está el archivo. Ponemos aquí en pegar y por último le damos enter. Nos va a abrir el archivo. Vean, este es el archivo que nos abrió. Nos vamos a ir hasta la parte final y vean, tenemos que copiar esta información. Vamos a copiar y la tenemos que pegar aquí. Yo por ejemplo aquí ya la tengo, pero pues la voy a eliminar y la voy a volver a pegar para que vean cómo se hace. Ya la eliminé. Ahora voy a poner aquí en pegar. Ya la pegamos. Y por último, para salir tenemos que escribir control X. Después nos pregunta guardar el buffer modificado. Vamos a poner una S indicando que sí lo queremos guardar. Y por último nos indica que el nombre del fichero a escribir es este, que es el mismo que estamos modificando. Simplemente le damos en enter. Y con esto ya se supone que ya terminaríamos, digamos, el procedimiento. Solamente verificar la conexión. Vamos a copiar este comando. Lo copiamos, lo pegamos, le damos en enter. Y vean como aquí dice que en sí el convertidor, este es el chip PL2303, está conectado. Si yo lo desconecto y vuelvo a ejecutar el comando, vean cómo dice que no está conectado. De esta manera podríamos nosotros asegurar o ya pensar que el convertidor o bueno el puerto ya está habilitado para poder utilizar el convertidor USB serial. Ya lo vuelvo a conectar, vuelvo a ejecutar y me dice que está ya conectado. Entonces ya lo está detectando. Entonces hasta aquí llegaría esta parte. Vamos a cerrar ya la terminal, el BNC Viewer y nuestro blog de notas. Bueno, aquí ya estamos en Códices. Solamente mencionar, como habíamos dicho, la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. Ya creamos un nuevo proyecto, le llamamos Raspberry Pi-Scanner. El dispositivo que vamos a utilizar es Códices Control for Raspberry Pi SL y el lenguaje de programación que elegimos es Ladder. Lo primero que tenemos que hacer es agregar las bibliotecas. Vamos a agregar primero aquí en Use Cases, vamos a agregar la de Memory. Más adelante vamos a ver por qué. Después vamos a agregar la de Serial Communication. Y por último vamos a agregar la de útil, porque vamos a utilizar un blink. Lo primero que vamos a hacer es agregar un bloque de función, el com open. Aquí vamos a verlo, open. Vamos a darle el nombre que aparece por default. Simplemente le damos enter. Nos crea aquí el tipo de dato, nos lo elige. Vamos a ponerle aquí en aceptar. Y aquí en enable vamos a ponerle en verdadero. En execute vamos a poner aquí x open -execute. Es una variable que vamos a crear de tipo booleano. Y después aquí nos piden dos datos. El primero, la longitud de la lista de configuración que vamos a utilizar y donde se ubica también esa lista de parámetros. Yo lo que les recomiendo es ir directamente aquí a la biblioteca. Podemos hacerlo dándole doble clic a nuestro bloque. Le damos doble clic y aquí vean cómo nos abre la ventana del administrador de bibliotecas. Después aquí en documentación viene ya un ejemplo de esa lista de parámetros. Vamos a simplemente nosotros a copiar esta configuración. Vamos a darle control C. Después nos regresamos a nuestro programa. Y en la parte de arriba donde declaramos nuestras variables vamos a pegar esa información. Aquí nos posicionamos en la parte de aquí. Con la tecla de retroceso regresamos a este renglón. Y bueno, aquí nosotros podemos cambiar el nombre de esta variable. Por ejemplo, yo voy a poner parameters y vean, aquí está un arreglo del 1 al 7 de qué tipo, con punto parameter. Y aquí lo que indicamos nosotros, la configuración que vamos a realizar va a ser el puerto que vamos a utilizar, en este caso el 1. La velocidad de transmisión yo le voy a poner 9600. Y bueno, aquí bits de paridad 1, un bit de parada. Timeout vamos a poner en 0. Y la configuración del tamaño en sí de bytes vamos a poner 8. Y por último, bueno, aquí ya nos pide la longitud de esa lista. Como podemos ver aquí, eso es del 1 al 7. Entonces la longitud son 7 elementos de nuestro arreglo.
Después nos pregunta por el apuntador o la dirección donde está este arreglo. Pues nosotros tenemos que escribir aquí comando ADR, abrimos paréntesis y después el nombre de nuestra variable a parameters y cerramos nuestro paréntesis. Después aquí del lado derecho vamos a eliminar estas opciones. La última es la que sí vamos a crear una variable. Vamos a dejar el mismo nombre que aparece, hcom, y el tipo verificar que sea caa.handle. Le damos en aceptar. Hasta aquí digamos que nosotros ya abrimos el puerto de nuestra Raspberry. Lo siguiente es agregar un bloque de función para la lectura. Aquí vamos a agregar aquí insertar llamada de módulo con eno y vamos a elegir read. Nos aparece este nombre por default, le vamos a dar enter, le damos en aceptar. En enable vamos a ponerle un verdadero para que siempre esté activo. Aquí en execute nosotros lo que queremos es que se esté actualizando constantemente de manera independiente. Yo en este caso voy a agregar aquí un módulo, insertar llamada de módulo, en búsqueda de texto, voy a poner blink, le voy a dar el nombre que aparece por default. En enable le voy a poner en true, que siempre esté activo. Time low le voy a poner t gato 200 milisegundos y en time high le voy a poner 50 milisegundos. Ok, ahora la salida de este blink va a ser mi execute de mi bloque de función read, y le pongo aquí el nombre de mi bloque de función punto y después selecciono la salida out. De esta manera cada 250 milisegundos se estará actualizando nuestro bloque de función. Aquí en Xabort vamos a eliminar timeout, lo eliminamos. En hcom tenemos que elegir esta variable que creamos y en la cual nos indica el puerto que nosotros acabamos de abrir. Vamos aquí a poner la misma variable. Después aquí en pbuffer y sizebuffer es la información que nosotros leemos, donde se almacena. Bueno, para esto nosotros tenemos que crear ahora una variable, un arreglo de al menos 80 caracteres. Bueno, ustedes pueden agregar o más caracteres, más bytes. En este caso yo voy a hacer uno de 80. Simplemente le ponemos b read data, dos puntos, array de arreglo, abrimos corchete, vamos a ponerle desde el 1, dos puntos al 80. ¿De qué tipo? De tipo byte, y cerramos la declaración. Después aquí nos pide el apuntador de ese arreglo. Vamos a poner aquí, al igual que en la parte superior, ADR, abrimos paréntesis, b read data y cerramos paréntesis. Después nos pide el tamaño de ese buffer. En este caso nosotros pues ya sabemos que es 80, pero también podemos usar este comando sizeof, abrimos paréntesis, ¿de qué? De nuestro arreglo b read data y cerramos paréntesis. Aquí ya vamos a eliminar esta parte y aquí sí vamos a crear una variable. Vamos a ponerle aquí sz size-read. Recordemos que este es de tipo udint, que le vamos a dar en aceptar. Y por último vamos a agregar, hasta aquí en teoría ya quedaría lista nuestra comunicación, pero pues vamos a utilizar unos bloques de función de memoria para nosotros poder leer solamente la información cuando la recibamos, y también para eliminar toda la información basura que se va quedando en nuestro buffer. Primero vamos a usar un comparador. Cuando la información, aquí nos dice el tamaño de la información leída. Cuando esta información, cuando esta sea diferente de 0, quiere decir que recibimos una nueva información. Cuando suceda esto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a agregar aquí un bloque. Vamos a ir aquí, vamos a poner mem. ¿Se acuerdan que agregamos la librería de memoria? .mem, y vamos a poner aquí move. ¿Para qué? Vamos a mover todos los caracteres que nosotros leamos, los vamos a mover a un string ahora. Entonces aquí nos pide la fuente, de dónde queremos que provenga esa información, pues del arreglo que nosotros creamos. Aquí tenemos que poner igual ADR, después b read data y cerramos paréntesis.
Ahora, ¿dónde lo queremos agregar esa información? Vamos a crear una nueva variable, ahora de tipo string, read data, dos puntos de tipo string y cerramos con punto y coma. Entonces, ahora, ¿dónde queremos meter esta información que leamos? En ADR read data. Y la cantidad de bytes, ¿cuál es la cantidad de bytes? Es esta la cantidad de bytes, pero tenemos que colocar u de int porque este es un tipo u de int, guión bajo to, guión bajo uint, y después aquí ponemos paréntesis sz size read. Miren, aquí lo podemos ver, aquí nos dice que este es un tipo de dato uint y este es un tipo de dato u de int, entonces por eso utilizamos este comando para poder realizar la conversión aquí directamente. Eliminamos esta salida y por último vamos a rellenar la información que contenga. Vamos a rellenarla con un espacio, con un 0, para solamente recibir o mostrar la información que se lee. Vamos a agregar otro bloque de función, vamos a poner mem.memFill y aquí que nos dice dónde se ubica el espacio de memoria donde se ubica la información que nosotros queremos rellenar. En este caso sería el sReadData, a donde movimos la información anterior. Entonces sería ADR, abrimos paréntesis, sReadData, pero además de esto tenemos que agregarle el tamaño de los caracteres que nosotros leímos. En este caso sería esta información, lo que acabamos de leer. Entonces es este apuntador más el tamaño de la información leída. De esta manera ya estamos indicando la parte final de la información que nosotros acabamos de leer. Por último, ¿cuánto queremos rellenar? Con 1. ¿Y con qué queremos rellenar? Con un 0. Y aquí vamos a eliminar ya, eliminamos esta parte. Hasta aquí digamos que nuestro programa ya está listo. Ahora pues tenemos que irnos en línea con nuestra Raspberry Pi. Aquí le damos doble clic a Device, nuestro dispositivo, después en Gateway doble clic y aquí encuentra a nuestra Raspberry. El único detalle aquí me va a marcar error cuando yo me quiera conectar, porque me dice que hay un conflicto de versión, se requiere 4.01 y en línea tenemos 4.00. Voy a poner aquí en aceptar y debemos de actualizar nuestro dispositivo. Clic derecho en Device, actualizar el dispositivo, mostrar todas las versiones y yo voy a elegir esta 3.5.16. También puedo elegir la 4.0.0.0 y aquí le voy a cerrar esta ventana. Ahora sí, doble clic en Gateway, nos encuentra el mismo dispositivo, nos vamos en línea y aquí ya le damos en línea, ya estamos en línea. Aquí pueden ver, aquí tenemos a nuestra Raspberry y nuestro escáner. Ok, ahora sí nos vamos para acá y aquí le vamos a dar en play. Hasta aquí pues ya estaríamos terminando el paso número 2. Aquí vamos a habilitarla, vamos a ponerle aquí execute. No tenemos ningún error, HCOM nos muestra 12, aquí también 12 y pues en teoría ahí ya estaría listo nuestra Raspberry. Como les comento, el siguiente paso ahora es configurar nuestro escáner. Yo aquí tengo unas hojas, como pueden ver, ya con los códigos QR para la configuración. Como quiera se los voy a poner aquí en la presentación que teníamos. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a sacar nuestro escáner. Se fijan, es un escáner inalámbrico y podemos ir escaneando pues en sí la pantalla. Yo aquí le subo el brillo, yo aquí estoy escaneando RS232, el protocolo, después la velocidad de transmisión 9600, bits de paridad ninguno, bits de parada 1 y por último, bueno, aquí es el protocolo, si es de 7 o 8 bits, en este caso sería de 8 bits. Y de esta manera en teoría ya está configurado nuestro escáner. Ahora lo que les comentaba, aquí tenemos nuestro convertidor USB serial. Este va conectado aquí al puerto de nuestra Raspberry. Aquí como pueden ver, lo voy a hacer un poquito más grande aquí. Aquí está conectado a nuestro puerto USB. El otro extremo, nuestro DB9. Aquí está conectado directamente al DB9 de nuestro escáner. Y lo que les comentaba, aquí tenemos
esta parte que es la alimentación. Aquí vean cómo se apaga la base. Lo vuelvo a conectar, ya debe de encender nuestra base. Aquí ya está en verde. Y también aquí en la parte de abajo pues tenemos el otro extremo de este cable del DB9, que es el RJ45. Aquí ya está conectado. Entonces de esta manera ya tendríamos todo el conexionado listo, y ahora sí podríamos realizar algunas pruebas. Por ejemplo, aquí yo ya voy a escanear este código QR. Este código QR lo vamos a escanear. Nos vamos a regresar aquí a Codesys. Y aquí en esta parte de ese Read Data deberíamos de recibir la información. Yo voy a escanear este código. Vean aquí cómo aquí estamos, lo escaneamos. Y vean aquí como la información que dice: te invito a suscribirte al canal, y pues una carita feliz. Y así podemos estar escaneando diferentes códigos. Por ejemplo, esta caja es la del escáner, la batería. Yo escaneo y vean cómo esta es el funcionamiento de estos bloques de función. En sí nos mueven la información, los caracteres que leemos, porque al final lo que estamos obteniendo es esto. Vean, esto es lo que nosotros obtenemos, y pues sinceramente sí es complicado pues estar leyendo o traduciendo carácter por carácter, en este caso formato ASCII. Ya simplemente lo movemos aquí al string, y también el fill lo que nos hace es toda la basura que queda, o toda la información extra que existe entre una información leída y la siguiente, la elimina. Aquí por ejemplo, si yo leo una información con menos caracteres, como se fijan son 2, todo el exceso que quedó del anterior se elimina, se rellena simplemente con nada. Ok, y pues en sí nosotros podemos estar aquí ya jugando. Como pueden ver, ya estamos leyendo la información, ya estamos leyendo con nuestra escáner y recibiendo la información leída en nuestra Raspberry. Ok, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Espero que les sea de utilidad, y pues probablemente sigamos con una serie de videos aquí utilizando la comunicación serial con nuestra Raspberry Pi. Probablemente en un futuro la comuniquemos con un Arduino, con otra Raspberry, con algún otro dispositivo, alguna impresora, otro escáner, para que vean ustedes que pues simplemente ya una vez que nosotros hayamos habilitado este protocolo de comunicación en nuestra Raspberry, entonces que no nos limitemos a nada más utilizarla con algunos dispositivos, que veamos que el alcance es muy grande. Bueno, entonces ahora sí, esto sería todo de este video. Los invito a suscribirse en caso de que no lo estén, activen la campanita, y si les gustó, un me gusta es bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien.